Buenas noches, estimada comunidad. Sean bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado de Derecho Administrativo. En esta oportunidad tenemos el grato placer de contar con la presencia de la doctora Catherine Amaro, quien disertará el tema de procedimiento administrativo trilateral. La doctora Amaro es abogada titulada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con máster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como abogada asociada del estudio Muñiz, Olaya, Melendres, Castro, Ono y Herrera. Es especialista en Derecho Administrativo y Contratación Pública, con 7 años de experiencia asesorando a una variedad de empresas de distintos sectores en el mercado nacional, en diferentes procedimientos de selección convocados por entidades del Estado, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, así como en la atención y participación en litigios, controversias de carácter administrativo, conciliatorio y arbitral que se deriven de ellos. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a Bill Oyer y a todos los presentes por acudir el día de hoy a fin de explicarles los lineamientos principales sobre el procedimiento administrativo trilateral, que es un procedimiento especial que, al igual que el procedimiento administrativo sancionador, es contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, pero que tienen ciertas diferencias, tanto respecto del procedimiento administrativo sancionador como del procedimiento administrativo general que todos conocemos. Bien, para esto es importante tener en cuenta que la LPAG, la Ley de Procedimiento Administrativo General, actúa como el derecho común de las entidades públicas. Todos sabemos pues que la Ley 27444 se trata de una norma de carácter general publicada el 11 de abril del 2001, pero que entró en vigencia recién el 11 de octubre de ese mismo año. Permítanme un momento, por favor. Permítanme interrumpir un minutito. Solo bríndenme. Doctora, su micro está apagado, por si está. Ay, perdóname, gracias Isabel. Estaba hablando en mute. Eh, bueno, les decía que la Ley de Procedimiento Administrativo General fue publicada el 11 de abril del 2001, pero que entra en vigencia recién a partir del 11 de octubre de ese mismo año. Sin embargo, el proyecto inicial de esta norma tuvo como denominación Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos y bueno, fue proyectado teniendo como base el antecedente inmediato el texto único ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, que fue aprobado por Decreto Supremo 0294 Jus en aquel año. Bien, para esto hay que tener en cuenta que en la LPAG se introdujo recién en el año 2011 como una modalidad de procedimiento administrativo especial el procedimiento trilateral. En dicha oportunidad se discutió sobre los fines de este procedimiento administrativo trilateral, el rol y la función de la administración, así como la posición de los administrados que aparecen ante ella, que veremos más adelante, y el conjunto de derechos o facultades procedimentales
que se les debe reconocer para que puedan actuar satisfactoriamente durante ese proceso, de modo tal que se puedan alcanzar las finalidades que el ordenamiento atribuye a este tipo de procedimiento en particular, ¿no? Luego de tal discusión se logra aprobar la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Y qué es lo que contempla actualmente la Ley de Procedimiento Administrativo General respecto de este tipo de procedimiento especial conocido como el procedimiento trilateral? Bien, en el artículo 219 de la LPAG se señala que el procedimiento trilateral es un procedimiento administrativo contencioso. Y recordemos esta palabra porque, a diferencia del procedimiento administrativo sancionador, en donde el Estado ejerce un rol de jus puniendi, en este caso el rol o el objetivo del procedimiento trilateral es totalmente diferente, porque tiene un rol contencioso, es decir, es la entidad quien asume un papel de juez frente a las partes que están interesadas en discutir una controversia en particular, ¿no? Por ello es que el artículo 219, el numeral punto 1, precisa que el procedimiento trilateral es un procedimiento contencioso seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración pública. Y ojo, solo para los supuestos descritos en el inciso 8 del artículo 1 del título preliminar de esta ley. Y bien, ¿qué es lo que dice el inciso 8 del artículo 1 del título preliminar de esta ley? Pues bien, que son o se encuentran dentro del ámbito de la aplicación de la LPAG las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de una concesión, delegación o autorización del Estado. Para esto es importante resaltar que es común visualizar o notar la existencia de procedimientos administrativos trilaterales en aquellas controversias que surgen, por ejemplo, en materia claramente de servicios públicos, en materia de transporte, ante Sutran, o en materia de telecomunicaciones, ante OCIPTEL, o ante Indecopi, o ante otro tipo de servicio público que también podría ser el tema de energía, ¿no? Entre otros. Y esto se da a raíz de que claramente nos encontramos en un contexto económico distinto, en el cual la participación de los privados en materia de servicios públicos cada vez es más preponderante en el mercado, ¿no? Sabemos actualmente que el Perú tiene muchas empresas que han sido a quienes se les ha otorgado una concesión para administrar determinados servicios públicos o gestionar estos servicios públicos a favor de los ciudadanos, ¿no? En diferentes sectores, en telecomunicaciones, en energía, en el sector terrestre, ¿no? Entre otros. Pues bien, es en ese mercado en donde por lo general se evidencian los procedimientos trilaterales. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el artículo 219 sobre estas partes involucradas en el procedimiento? Entiéndase como partes involucradas, en principio, al reclamante y al reclamado, ¿no? Lo que señala la norma es que la parte que inicia el procedimiento con la presentación de una reclamación está designada o es conocida como la parte reclamante, mientras que la parte emplazada, es decir, la quien debe responder frente al reclamo, es aquella conocida como el reclamado. Pues bien, la doctrina señala, ¿no? Sí, perdón. No, disculpe la interrupción. Una pregunta, ¿por si acaso está rotando las diapositivas? Ya que se visualiza la primera recién. Sí, estoy rotando las diapositivas. ¿No logran visualizarlas? No, no, doctora, no está rotando. Permíteme un minuto y arreglamos eso. Ahora, Ahora sí, doctora. ¿sí? Bien, entonces me había quedado en esta lámina. Esta era la 219, el artículo 219 de la LPAG que les explicaba, ¿no? En qué consistía el procedimiento trilateral, que es entendida por la norma como el procedimiento administrativo contencioso, seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración pública y para aquellos supuestos descritos en el inciso 8 del artículo 1 del título preliminar de la ley,
que como bien podrán apreciar en la parte inferior de esta lámina, se entiende a aquellas personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen alguna función administrativa en virtud de alguna concesión, delegación o autorización del Estado, ¿no? Y entiéndase como partes del proceso trilateral, en principio, a aquella parte que presenta la reclamación conocida como el reclamante y la que está en la obligación, el deber de responder a ese reclamo conocida como el reclamado. Pues bien, como les comentaba, ¿qué se debe entender o qué es lo que la doctrina comenta sobre el procedimiento administrativo trilateral? En principio, hay que tener en cuenta que en el procedimiento trilateral, la administración pública no actúa definiendo una situación jurídica de un administrado frente a él, a diferencia de lo que sí ocurre cuando hablamos de un procedimiento administrativo general, ¿no? Ojo, tanto el procedimiento administrativo sancionador como el procedimiento administrativo trilateral son procedimientos especiales. Mientras que en el procedimiento administrativo general, como su propio nombre lo dice, lo que busca la administración es definir una situación jurídica concreta de un administrado ante ella. Es decir, por ejemplo, cuando alguien está interesado en pedir una licencia de funcionamiento para poder ejecutar alguna actividad económica, acude a una municipalidad solicitando, haciendo llegar una petición de la emisión de esta licencia autorizativa para que pueda ejercer esta actividad en particular. Entonces hay una relación unilateral, directa, se podría decir, de la entidad con el administrado, y es la entidad quien va a definir en sí la situación jurídica del administrado en particular. Ello a diferencia de un procedimiento administrativo trilateral. Ahora bien, en la administración, en este tipo de procedimientos, lo que decide es una solución, ¿no?, a una situación de conflicto o una controversia. Entonces, en este caso, a diferencia, por ejemplo, de un procedimiento administrativo sancionador en la que el Estado actúa como juez y parte, porque o una entidad pública, perdón, actúa como juez y parte, definiendo o haciendo las investigaciones respectivas de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador y luego posteriormente sanciona si es que advierte la comisión de una infracción. En el procedimiento administrativo trilateral la situación es totalmente distinta. En este caso, la entidad pública no actúa como parte, sino actúa como juez. Es decir, define finalmente ante la controversia que es puesta en su conocimiento cuál es para esta, cuál sería la solución acorde a derecho, ¿no? Por esa razón es que la doctrina entiende que en estos casos, en el procedimiento administrativo trilateral, el rol de la entidad pública tiene como finalidad resolver una situación de conflicto o controversia que surjan entre dos administrados relativo, cabe precisar, a derechos disponibles para los intervinientes. Y más aún, lo más relevante es que la participación de la entidad pública se hace necesaria porque está de por medio la existencia de un interés público concurrente a dicha situación. ¿Y ello por qué? Porque claramente si solo se tratase de una controversia que surgiese entre dos partes, uno podría decir, al mediar un interés público-privado, la instancia a donde se debe acudir para resolver tal controversia debiera ser un proceso judicial, ¿no?, como actualmente se desarrollan muchas causas. Pero en este caso, ¿por qué la importancia de la participación de una entidad pública o de la administración para resolver este tipo de controversias? Es porque en ellas media la existencia de un interés público. Por ejemplo, si hablamos de el servicio de telecomunicaciones, ¿no? A todos nos llega mensualmente, seguramente por haber contratado el servicio de internet en nuestras casas, nos llega un recibo electrónico donde nos indican cuánto es el importe que tenemos que pagar por el consumo efectuado. Entonces, si es que nosotros durante el mes de la prestación del servicio advertimos que el servicio tuvo algunas caídas, es decir, no se brindó el servicio de manera continua, yo podría como administrado y como usuario presentar en primera instancia una queja ante el operador telefónico o el operador de internet
para que éste pueda reducir mi tarifa, ¿no? O la facturación por los meses en los que, o por los días durante el mes que yo no tuve el servicio de telecomunicaciones adecuado, el servicio de Internet. En esos casos, si es que la operadora no llegase a atender tu pedido o la decisión de la operadora no fuese, el usuario no considerase que fuese acorde a derecho la más adecuada, entonces puede apelar esta decisión ante el órgano correspondiente, ante la identidad pública, en este caso, quien vela por los derechos de los usuarios en materia de telecomunicaciones es OCIPTEL. Entonces, como usuario, yo puedo apelar ante la autoridad correspondiente, OCIPTEL, por ejemplo, para que esta entidad defina si esta situación de conflicto, o perdón, este reclamo debe ser atendido o no, ¿no? Si es que deben hacer las adecuaciones correspondientes en nuestra facturación. Bien, ahora, lógicamente el procedimiento administrativo trilateral es un instrumento que ha permitido de judicializar el esquema institucional de resolución de conflictos entre los actores que participan en el Estado. Y claramente, porque muchas veces, bueno, antes de la aprobación de la LPAG, las controversias que surgiesen entre privados en materia de servicios públicos se llegaban a definir en una instancia distinta, no administrativa, sino en una instancia judicial. Entonces, ¿qué trajo consigo la incorporación y el reconocimiento del procedimiento administrativo trilateral? Que ese tipo de conflictos o controversias sean resueltas de manera previa a la judicialización por una entidad pública competente, ¿no? Y que vele por el interés público en ese sector a favor de los usuarios o por el contrario, reconociendo el derecho de las empresas concesionarias. Pues bien, lo que define el procedimiento trilateral, como les decía, y esto según Hugo Megapack, es que no es que hay solamente tres partes involucradas, o sea, no solo por la conformación o la estructura del procedimiento administrativo trilateral, es que ello vaya a definir propiamente el mismo procedimiento, ¿no? Sabemos que son tres partes las involucradas, la administración y los dos administrados que se encuentran en controversia, pero lo que Gómez Apac quiere resaltar es que lo que finalmente define el procedimiento trilateral es la independencia o la imparcialidad de la autoridad que resuelve el conflicto, ¿no? Y la naturaleza del conflicto suscitado entre los dos administrados. ¿Qué quiere decir ello? En este caso, a diferencia del procedimiento administrativo sancionador o del procedimiento administrativo general, ¿no? La entidad en los procedimientos administrativos trilaterales deben actuar con total imparcialidad e independencia frente a las partes, tanto al reclamante como al reclamado, ¿no? En este caso, solamente tiene que enfocarse en la controversia de fondo, más no orientar su veredicto a alguna de ellas. Ahora bien, la naturaleza del conflicto entre los dos administrados, como les comentaba previamente, finalmente es definida por el interés público, que es materia de discusión en este caso. He ahí la relevancia y la participación de la administración en este tipo de procedimientos. Bien, siguiendo algunos lineamientos de Jesús González Pérez y Francisco González Navarro, se entiende o se entendía tradicionalmente el procedimiento administrativo, ¿no? Que fue concebido adoptando una estructura lineal, es decir, donde la administración era al mismo tiempo juez y parte, es decir, un procedimiento administrativo general. Ahora, modernamente, se acepta que el procedimiento pueda tener una fisionomía triangular, una estructura triangular en el que la administración aparece decidiendo un conflicto entre los administrados, de manera que claramente carece de entero absoluto de condición de parte, pues es totalmente ajena a la relación discutida, ¿no? En nuestro sistema jurídico, y siguiendo los lineamientos de Juan Carlos Morón Urbina, en nuestro sistema jurídico, el primer elemento tipificante de los procedimientos especiales, y esto lo menciona de manera general, es decir, procedimientos especiales como el procedimiento administrativo sancionador y el procedimiento trilateral, es la singularidad de la materia tratada.
¿no? En estos casos hay una clara diferencia, cada uno tiene un objetivo principal y una naturaleza distinta. Y en el segundo es la jerarquía normativa de su origen. Como sabemos, los procedimientos administrativos sancionadores, para que una entidad tenga la potestad del jus puniendi, debido al principio de legalidad, esta debe contar con esa potestad aprobada en una ley, o una norma con rango de ley. Al igual o lo mismo ocurre en el caso del procedimiento administrativo trilateral. Solo las entidades que son reconocidas por ley o norma con rango de ley pueden ejercer esa función, ¿no? Por lo cual, tales regímenes, señala Morón Urbina, estos regímenes especializados únicamente pueden sustentarse a partir de una norma con rango legal, impidiendo, lógicamente, a cada independencia administrativa ceder a la proclividad de generar nuevos procedimientos con vocación de especialización. Es decir, no cabe que cualquier entidad puede ejercer dicha función. Bien, ¿y cuál es la diferencia entonces entre el procedimiento administrativo general, el procedimiento administrativo sancionador y los procedimientos administrativos trilaterales? Como les decía, no solamente radica en cuanto al tipo de estructura. Hemos visto que, por ejemplo, en el procedimiento administrativo general, y lo he puesto así a modo horizontal, porque en el procedimiento administrativo general actualmente se tiene mucho en cuenta que es el ciudadano, o mejor dicho, que son los funcionarios públicos o las entidades públicas quienes están al servicio del ciudadano, por ende hay una relación horizontal, ¿no? Mientras que en el procedimiento administrativo sancionador, el Estado en su posición de jus puniendi está frente al administrado para ejercer o hacer valer la norma, ¿no? El respeto a las normas, o el respeto a la Constitución y a los principios. En este caso, si bien en ambos supuestos tenemos una relación lineal, la linealidad es de manera diferenciada. Por ejemplo, en el caso, como les decía, del procedimiento administrativo general tenemos una estructura lineal horizontal, mientras que en el procedimiento administrativo sancionador tenemos una estructura lineal vertical. Pero en ambos supuestos mantienen una misma estructura lineal que se diferencian claramente de la estructura triangular que existe en el procedimiento administrativo trilateral, en el cual vemos tres actores, ¿no? Dos partes, que viene a ser el reclamante y el reclamado, y la participación principal de la entidad pública que actúa como un ente resolutor. Bien, ¿cuáles son las características del procedimiento trilateral? Y he anotado estas características principales, ¿no? Que es que en el procedimiento trilateral existe una mayor neutralidad de la autoridad administrativa respecto a las partes intervinientes. Ello en base al principio de imparcialidad, ¿no? Es decir, la autoridad administrativa tiene que resolver la controversia sin mirar a ninguna de las partes, sino enfocándose realmente en la materia en cuestión puesta a su conocimiento. Asimismo, existe una predominancia de los principios de contradicción y debido procedimiento. En este caso, a diferencia, por ejemplo, del procedimiento general o del procedimiento administrativo sancionador, en el procedimiento administrativo sancionador, el imputado, ¿no? O el infractor no es que vaya a entrar en contradicción con la entidad pública para poder presentar sus descargos y deslindar responsabilidad. No hay esa suerte de contradicción, sino por el contrario, lo que busca es la entidad en principio ofrecer los medios probatorios que acrediten la comisión de la infracción, y por otro lado, el presunto infractor tendría que deslindar responsabilidad respecto a esas acusaciones. No existe esa predominancia como sí la hay en el procedimiento trilateral, en el cual vemos claramente que la participación de ambas partes, tanto el reclamante como el reclamado, hace que cada uno presente los cargos y la contraparte presente sus descargos frente a la controversia puesta en conocimiento de la entidad. Y ello lógicamente resalta también el principio del debido procedimiento, porque existen determinados plazos en los que se tiene que presentar los descargos correspondientes, la entidad cuenta con un plazo preciso para poder
resolver o tomar la decisión correspondiente, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. En este caso, a diferencia, por ejemplo, del procedimiento administrativo sancionador, existe una atenuación de la verdad material, ¿no? Y de la actuación probatoria de oficio. ¿Qué quiere decir ello? ¿Por qué una atenuación de la verdad material? Se dice que en el procedimiento administrativo sancionador, la entidad pública, como actúa como juez y parte, es decir, como parte en la medida que se encarga de las indagaciones para probar la existencia de la comisión de una infracción, se entiende que la entidad pública busca, o la administración busca encontrar una verdad material. Es decir, para iniciar el procedimiento administrativo sancionador, tiene que encontrar pruebas suficientes, sea que un tercero se las haya proporcionado o actúa de oficio para conseguir los medios probatorios que acrediten la comisión de la infracción para iniciar el procedimiento administrativo sancionador. En este caso, en el procedimiento trilateral, no ocurre lo mismo, ¿no? Al ser un procedimiento de estructura triangular, quien se encarga de ofrecer los medios probatorios es la parte reclamante, ¿no? Y lo que se busca en este tipo de procedimiento no es encontrar, o sea, la entidad o la administración pública no tiene como finalidad encontrar la verdad material por sí misma, sino se entiende que quien está encargada de buscar o de demostrar la ocurrencia del incumplimiento de alguna obligación o de la afectación de su derecho por su contraparte, viene a ser el reclamante. Pues bien, otra de las características de este procedimiento trilateral es la posibilidad de la autocomposición de intereses. ¿Qué quiere decir ello? Y lo vamos a ver más adelante también. Es que en este tipo de procedimientos cabe que las partes no necesariamente tengan que esperar a que la entidad pública o la administración resuelvan la controversia, sino durante la ejecución del procedimiento, ambas partes pueden ponerse de acuerdo, de mutuo acuerdo, para resolver de manera anticipada dicha controversia. Cabe, por ejemplo, llegar a un acuerdo conciliatorio, cabe también la posibilidad de efectuar una transacción extrajudicial, ¿no? E inclusive puedo desistirme del procedimiento trilateral. Entonces, en estos casos, a diferencia del procedimiento administrativo sancionador, en donde media un interés público, la afectación de algún derecho de un tercero y por ende la necesidad de la administración de encontrar la verdad material, ¿no? Y sancionar a quien incumple la norma, en este caso es posible que en dicho procedimiento ambas partes puedan ponerse de acuerdo dando por concluido el procedimiento administrativo trilateral. Pues bien, otra de las características de este procedimiento es que aparece excepcionalmente la regla de la preclusión procesal. Seguramente ustedes han escuchado este término cuando han llevado clases de procesal civil, ¿no? Porque es más común verlo en esos tipos de procesos, conocer el término de preclusión procesal. En este tipo de procedimientos trilaterales rige este principio, a diferencia, por ejemplo, del procedimiento sancionador, inclusive si es que el presunto infractor no presentase sus descargos dentro del plazo, la administración pública puede considerar los descargos aun cuando hayan sido presentados fuera del plazo y antes de tomar la decisión definitiva durante ese proceso administrativo. En este caso, por el contrario, existe la regla de preclusión procesal. ¿Qué quiere decir ello? Que hay plazos determinados para determinadas actuaciones. Si el reclamante el reclamado no logra presentar sus descargos dentro de los 15 días con los que cuenta legalmente, entonces no se consideran presentados, ¿no? De igual manera, también hay un plazo para que la entidad pueda resolver dicha controversia. Bien, otra de las características del procedimiento trilateral es la inaplicación de la aprobación automática y del silencio positivo del reclamo. ¿Qué quiere decir ello? No basta con que yo presente mi reclamo ante la administración porque me cobraron de más en la facturación del servicio de internet o en el servicio de electricidad
o no me están brindando un servicio de calidad en el servicio de agua potable o alcantarillado. No basta con que presente mi reclamo para que dicho reclamo sea, si es que la entidad, por ejemplo, no responde en el plazo legal, para que dicho reclamo se dé por fundado o aceptada, ¿no? En este caso, no se aplica la aprobación automática. Se tiene que seguir los plazos descritos en el procedimiento administrativo. Bueno, va a depender, ojo, hay que tener en cuenta en este caso que las disposiciones contempladas en la Ley de Procedimiento Administrativo General aplica supletoriamente a la ley especial eh, aprobada particularmente para determinados sectores, ¿no? Sabemos que en el caso del sector de transportes, Sutran tiene la norma correspondiente a ese sector para atender este tipo de reclamos. Igual en el tema eléctrico y demás. Por tal razón, las normas relacionadas al procedimiento trilateral recogidas en la LPAG son de carácter general y aplican de manera supletoria. Sin embargo, estas normas especiales claramente no tienen que vulnerar las disposiciones descritas en la LPAG, ¿no? Si es que hay un plazo de 15 días que la norma señala para que el reclamante conteste el reclamado, conteste el reclamo, en la norma especial no podría darse un plazo menor a este para que el reclamado pueda presentar su reclamo. Tendría que ser los 15 días o podría ser más, pero no pueden contravenir y, ojo, aplica supletoriamente. Bien, regresando a este punto. Como les decía, otra de las características del procedimiento administrativo trilateral es la inaplicación de la aprobación automática y del silencio positivo del reclamo. En este caso, al presentar el reclamo, yo como reclamante tengo que fundamentar con medios probatorios correspondientes, ¿no?, la existencia de una afectación a mi derecho, de modo que ello permitirá poner en controversia, ¿no?, este escenario, y la administración pública correrá traslado de mi reclamo a mi contraparte para que ésta también se pueda pronunciar, siguiendo las disposiciones descritas sea en la norma general o sea en la norma especial que aplique para el caso concreto. Bien, otra de las características del procedimiento trilateral es la inaplicación de la ejecutoriedad administrativa para el cumplimiento de medidas correctivas. Muchas veces hemos visto que en los procedimientos trilaterales la entidad resuelve, por ejemplo, ¿no?, como una medida correctiva. Por ejemplo, si yo presento mi reclamo ante OCIPTEL, y porque la operadora del servicio de internet no me brindó el servicio durante 10 días del mes de junio y me está cobrando el monto total como si me hubiese brindado el servicio durante ese mes, yo puedo acudir, si es que la operadora no atiende mi reclamo, puedo acudir ante OCIPTEL apelando para que éste se pronuncie sobre el mismo. Y OCIPTEL podría, ¿no?, resolver esta controversia con una medida correctiva. ¿Qué quiere decir? Podría señalar que no debo pagar la factura por el monto total de, imaginémonos, 150 soles, sino únicamente por el monto, por la mitad de dicho monto, debido a que la operadora no me prestó el servicio durante todo ese periodo. En ese caso, dicha decisión, lógicamente no la voy a poder, la entidad pública no la puede ejecutar, ¿no?, si es que la operadora no logra, digamos, devolverme lo que ya me cobró o no cobrarme la parte que no corresponde. La administración pública no podría ejecutar por sí misma dicha decisión. No podría embargar esa cuenta a la entidad, a la operadora, ¿no?, de lo ya cobrado, o exigir que refacture correctamente. En esos casos, si es que esa decisión no llegase a ser atendida por el reclamado, entonces yo tendría que necesariamente acudir a un proceso judicial para exigir el cumplimiento o la ejecutorialidad de dicha decisión. He ahí la diferencia con un proceso judicial, ¿no? Bien, ¿y cómo es que regula la LPAG el procedimiento trilateral?
Vamos a hacer mención acá en principio, a modo general, luego de una revisión de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aquellos aspectos en donde la norma revela o contempla algunas disposiciones para el procedimiento administrativo trilateral en particular. Haciendo esta revisión, en primer lugar vemos que en el artículo 1 del el literal 11 se contempla el principio de verdad material. ¿Y qué es lo que dice el LPAG sobre la verdad material? Dice lo siguiente, ¿no? En el procedimiento, entiéndase el procedimiento general, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. Es decir, vemos que la autoridad administrativa en este tipo de casos de procedimientos generales es competente para adoptar todas las medidas necesarias a fin de recabar los medios probatorios, ¿no? Aún no hayan sido propuestas por los administrados, a fin de definir una situación jurídica concreta o de resolver, por ejemplo, en un procedimiento administrativo sancionador, si es que existe o no la comisión de cierta infracción. Sin embargo, ese no es el caso de los procedimientos trilaterales. ¿Por qué? Porque en estos supuestos la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios posibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, ¿no? Sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Por tal motivo, y acá se señala, sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también el interés público. Entonces vemos que en los procedimientos trilaterales, la autoridad administrativa deberá tomar una decisión o resolver esta controversia en función a los medios probatorios que les sean propuestos por las partes. Sobre esos medios probatorios disponibles y puestos a su disposición, ellos tratarán de encontrar la verdad de los hechos y en función a ello tomar una decisión o resolver la controversia en cuestión. Bien, en el artículo 34 del LPGA encontramos esta alusión del silencio negativo en el procedimiento trilateral, ¿no? Como les decía previamente, una de las características del procedimiento trilateral era la inaplicación del silencio positivo o la aprobación automática, porque en el artículo 34 de la LPAG se contemplan lo siguiente, y se señala esto, ¿no? Dice, excepcionalmente, el silencio negativo es aplicable en aquellos casos en los que la petición del administrado puede afectar significativamente el interés público e incide en los siguientes bienes jurídicos. Y bueno, cita la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, etc. Así como en aquellos procedimientos, como por ejemplo el procedimiento trilateral. ¿Qué quiere decir? Expresamente la norma ha contemplado que no se aplica el silencio positivo o la aprobación automática en los procedimientos trilaterales, sino por el contrario, se debe aplicar un silencio negativo, ¿no? Porque ello puede afectar significativamente el interés público o incide en los siguientes bienes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo presento un reclamo ante Sutran, porque, bueno, yo soy conductor, yo vengo conduciendo mi vehículo por la Panamericana Sur ya hace 5 años y veo que en el mes anterior, pues, la concesionaria que es la encargada de llevar a cabo el mantenimiento de las carreteras, no me da la impresión que no ha efectuado un correcto mantenimiento de las mismas, porque cada vez que me traslado del punto A al punto B por la Panamericana Sur, siempre noto cierto desnivel del asfalto, ¿no? Entonces, yo considero que estoy en mi derecho de presentar un reclamo frente a ese supuesto, y lo hago ante la concesionaria no me da la razón, pero presento mi reclamo ante Ocitran. Como usuario y beneficiario de ese servicio, estoy en el derecho a hacerlo. Sin embargo, ¿qué es lo que busca tutelar
el artículo 34 del LPAG es que este tipo de reclamos no se tomen como ciertos simplemente por el hecho de haber reclamado, sino que yo debo presentar los medios probatorios suficientes para que ese reclamo sea atendido, ¿no? Entonces, si es que el concesionario no atiende mi reclamo, yo puedo acudir ante OSITRAN para poner en controversia ello, pero no por el solo hecho de poner en controversia dicha situación, si es que la entidad, perdón, claro, el concesionario no responde, no presenta sus descargos, la entidad no tiene que resolver a favor mío si es que yo no he presentado los medios probatorios suficientes. Eso es lo que busca tutelar el artículo 34 del LPAG, ¿no? Que en estos casos, excepcionalmente, el silencio negativo es aplicable en los procedimientos trilaterales. Si es que no hay medios probatorios suficientes, no se puede atender un reclamo adecuadamente. Bien, en el artículo 47 del LPAG también podemos encontrar, y ojo, hago mención a esto de manera previa, porque ustedes sabrán que en la LPAG hay un título, en el título 4, en el capítulo 1, se contemplan ciertas disposiciones específicas sobre el procedimiento trilateral. Sin embargo, si uno revisa la LPAG de manera completa, puede encontrar que también se hace alusión al procedimiento trilateral en diversos artículos que no están inmersos en ese capítulo en particular, y estos son los artículos a los que estoy haciendo referencia, ¿no? En el artículo 47, por ejemplo, podemos ver que se hace alusión al reembolso de gastos administrativos. A diferencia de un procedimiento administrativo sancionador, en el procedimiento trilateral sí cabe que la administración pública ordene, por ejemplo, al reclamante, si es que su reclamo es infundado, ordene al reclamante pagar los gastos en los que incurrió el reclamado. Y es por ello que define en el numeral 2 del artículo 47 lo siguiente, ¿no? Dice, en el caso de procedimientos administrativos trilaterales, las entidades podrán ordenar en el acto administrativo que causa Estado la condena de costos y costas por la interposición de recursos administrativos maliciosos o temerarios. A diferencia, por ejemplo, de la Ley de Contrataciones del Estado, que no define cuando se interponen recursos de apelación maliciosos o temerarios, en este caso la LPAG para este tipo de supuestos sí lo define. ¿Y qué es lo que dice por recursos administrativos maliciosos o temerarios? Dice, se entiende por recurso malicioso o temerario aquel carente de todo sustento de hecho y de derecho. Un tanto subjetivo, pero al menos lo define, ¿no? De manera que por la ostensible falta de rigor en su fundamentación, se evidencia la intención de mala fe del administrado. Por ejemplo, podría ser un recurso malicioso o temerario el que yo presente esta queja, ¿no? O este reclamo, perdón, ante SUTRAN, señalando pues que cada vez que me traslado por la Panamericana Sur, yo noto cierta desviación de, del asfalto, de la carretera, y por ende no presento ningún medio probatorio, sino simplemente lo expongo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que señala acá? Que en esos casos, por ejemplo, se puede exigir, o la entidad o la administración pública puede ordenar el reembolso de los gastos administrativos en los que haya incurrido el reclamado, ¿no? Para que sean pagados por el reclamante. Para ello, lógicamente, se debe acreditar el conocimiento objetivo del administrado de ocasionar un perjuicio. Y los lineamientos para la aplicación de este numeral se aprobarán mediante decreto supremo, refrendado por el presidente de la Presidencia y Consejo de Ministros. Bien. Otro de los artículos que no están inmersos en el capítulo 1 del título 4 del LPAG es el artículo 126, que señala cuáles son los efectos de la subsanación en el procedimiento trilateral. ¿Y qué es lo que señala este numeral 1 del artículo 126? Lo siguiente, ¿no? Ingresado el escrito, entiéndase en este caso el reclamo, o formulada la subsanación debidamente, se considera recibido a partir del documento inicial, salvo que el procedimiento confiera prioridad registral o se trate de un procedimiento trilateral. En principio, en todo procedimiento administrativo general, inclusive el sancionador, una vez que tú ingresas el escrito o formulas la subsanación, a partir de ese momento se cuenta el plazo
para tener recibido el documento inicial. Es decir, si yo presento, por ejemplo, mi petición ante la Municipalidad de Miraflores para que me otorguen una licencia, y en el TUPA se indica que yo debo presentar una serie de documentos, 10 documentos para obtener la licencia, y solamente yo presento 5 de los 10, ¿no? La entidad lo que hará es observarme esa petición y pedirme que subsane en un plazo de X cantidad de días. Entonces, a partir de la fecha en que yo subsane esas observaciones, a partir de ese momento se entenderá por recibida mi petición. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el procedimiento trilateral. En este caso, la presentación, lapsus. En los casos del procedimiento trilateral, la presentación opera a partir de la subsanación. Sin embargo, en los casos de los procedimientos generales, como por ejemplo la petición, la presentación opera desde el momento en que presenté mi documento inicial, es decir, desde que presenté mi petición a la administración pública. Hay un lapsus, disculpen la equivocación. Bien, otro de los artículos a los que hace referencia la LPAG, que no se encuentran inmersos en el título 4, es el artículo 140, que habla acerca de los efectos del vencimiento del plazo, ¿no? Y en efecto, una de las características del procedimiento trilateral es la preclusión. Y la preclusión hace alusión o se entiende por el vencimiento de plazos administrativos que operen los procedimientos trilaterales, ¿no? En aquellos que por existir 2 o más administrados existen intereses de por medio y debe asegurarse un tratamiento paritario a ambos. O sea, si yo le otorgo al reclamado 15 días, él debe presentar sus descargos dentro de esos 15 días, porque de lo contrario claramente estaría afectando el derecho del reclamante, ¿no? E inclusive afectando también el interés público, porque la entidad tiene que manifestarse o pronunciarse acerca de la controversia existente en un plazo de 30 días. Bien, y llegamos al título 4 del capítulo 1 de la LPAG, donde se describen los artículos principales sobre el procedimiento trilateral. Como ya lo comentaba antes, el artículo 219 señala que el procedimiento trilateral es un procedimiento administrativo contencioso, ¿no? Que se sigue entre 2 o más administrados, pero entiéndase que son 2 partes, ante las entidades de la administración, y para los supuestos descritos en el inciso 8, que hace referencia a aquellas entidades que ejercen función administrativa porque brindan algún servicio público. Y se señala también que la parte que inicia el procedimiento con la presentación de una reclamación es conocida o es designada como reclamante, mientras que la contraparte emplazada es conocida como el reclamado. Pues bien, ¿qué es lo que dice el artículo 220 de la LPAG? Y define el marco general, o marco legal, perdón, del procedimiento trilateral. Señala que el procedimiento trilateral se rige por lo dispuesto en el presente capítulo y en lo demás por lo previsto en esta ley. Sin embargo, respecto de aquellos procedimientos trilaterales regidos por leyes especiales, este capítulo solo aplica únicamente de carácter supletorio. Y es así como en el 221 se señala cuáles son las pautas del inicio del procedimiento administrativo trilateral, ¿no? Se señala que el procedimiento trilateral inicia con la presentación de una reclamación o de oficio, lo cual es un tanto cuestionable esto último, porque como sabemos, bueno, todos los procedimientos administrativos sancionadores son iniciados de oficio a pesar de que la entidad tome conocimiento de la existencia de una infracción por un tercero o por una entidad pública. En este caso sí discrepo sobre el tema de que se considere que el procedimiento trilateral se inicia de oficio. Por lo general, se inicia de parte a través de una reclamación, y por ello la pregunta que ustedes podrán observar al final de la lámina que dice, ¿no? ¿Cómo la administración pública podría tomar conocimiento de la existencia de una controversia entre particulares? Y aún conociéndola, ¿cómo podría inmiscuirse en esa relación para forzarlos a discutirla? Porque claro, si es que por ejemplo uno va por una vía X y nota que existen
por ejemplo, logro apreciar que una concesionaria de una carretera no está cumpliendo con ciertos parámetros exigidos en su contrato de concesión, yo como Citran lo que voy a hacer es actuar de oficio para posiblemente iniciar un procedimiento administrativo sancionador, pero más no hacer o provocar la intervención de un tercero para que se inicie un procedimiento trilateral. Entonces, acá es un tanto cuestionable que el artículo 221 contemple la opción, por así decirlo, de que el procedimiento trilateral inicie mediante la presentación de oficio, ¿no? Y no solo de una reclamación. Bien, punto aparte de ello, se indica también que durante el desarrollo del procedimiento trilateral, la administración debe favorecer y facilitar la solución conciliada de la controversia. Y claro, es lógico, ¿no? Para no tener que llegar a finalmente resolver una controversia, lo que siempre se va a buscar durante el proceso, durante el procedimiento, es que ambas partes lleguen a un acuerdo conciliatorio para poder solucionar no solo más rápido la controversia, sino llegar a un acuerdo facilitador para ambos. Bueno, una vez admitida a trámite la reclamación, se pondrá en conocimiento del reclamado a fin de que ésta presente sus descargos, ¿no? ¿Y cuál debe ser el contenido de la reclamación? El artículo 222 señala en su numeral 1 lo siguiente, ¿no? Que la reclamación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el artículo 113, que veremos más adelante, así como el nombre y la dirección de cada reclamado, los motivos de la reclamación, que es importante, y la petición de sanciones u otro tipo de acción afirmativa. La reclamación, lógicamente, deberá ofrecer las pruebas y acompañarlas como anexo, ¿no? A fin de que la entidad o la administración pueda evaluarlas. La autoridad, en este caso, podrá solicitar alguna aclaración de la reclamación, de admitirla, cuando existan dudas de la exposición de los hechos o los fundamentos de derecho respectivos. ¿Qué dice el artículo 113 específicamente? ¿Cuáles son los requisitos de estos escritos? Bien, el artículo 13 dice lo siguiente, ¿no? Que todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente. Lo primero y fundamental, lógicamente, es los nombres y apellidos completos, el domicilio donde se van a tener que cursar las notificaciones, tanto del reclamante como del reclamado, el número del documento de identidad o el carnet de extranjería, y en su caso la calidad de representante o de persona quien lo represente, de ser una persona jurídica. La expresión concreta de lo que solicito, los fundamentos de hecho que lo apoye, cuando sea posible los de derecho también, ¿no? El lugar, la fecha, la firma, la huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido, la indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal en lo posible a la autoridad del grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocer y resolverlo, ¿no? Asimismo, la dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, ¿no? Bueno, cuando sea diferente del domicilio real expuesto. Este señalamiento claramente del domicilio surte esos efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio, claramente. Asimismo, el correo electrónico, ello para facilitar mejor las comunicaciones, o la casilla electrónica, ¿no? Conforme lo dispuesto en el artículo 20. Lo cual ha ayudado un montón en diferentes procedimientos administrativos. Ahora, a raíz de la pandemia, muchas entidades públicas han creado sus casillas electrónicas, que la verdad facilita un montón porque anteriormente, cuando se tenían que hacer las notificaciones, todas las notificaciones eran presenciales. Muchas veces habían complicaciones para poder efectuarlas porque el notificado no se encontraba o ya no vivía en el domicilio, o muchas veces quedaban bajo puerta y nunca eran vistas. Entonces corrían el riesgo de que posteriormente el acto administrativo que emitía la entidad, aun cuando no se apersonase el administrado, se declare nulo, ¿no? Precisamente por una incorrecta, una indebida notificación. Asimismo, otro de los requisitos que deben contemplar los reclamos es la relación de los documentos y anexos que acompañan el mismo, que sirven claramente como medios probatorios, y la identificación del expediente de la materia, tratándose ya de un procedimiento iniciado, ¿no? Bien, ¿qué es lo que
en qué plazo debe contestarse la reclamación. Una vez que el reclamo es admitido, ¿no? La administración pública le corre el traslado de este reclamo al reclamado, quien debe presentar la contestación dentro de los 15 días posteriores a su notificación. Vencido ese plazo, en base al principio de preclusión, la administración declara en rebeldía al reclamado si éste no hubiese contestado el reclamo. En estos casos, la contestación debe contener los mismos requisitos que hemos expuesto antes, ¿no? Así como la absolución de todos los asuntos controvertidos, tanto de hecho y de derecho, expuestos por el reclamante, y bueno, las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, ¿no? Bueno, las cuestiones se proponen conjunta y únicamente al contestar el reclamo o la réplica, y son resueltas con la resolución final. Es decir, no hay posteriormente una faceta de dúplica, réplica, ¿no? Más adelante vamos a ver que eso está prohibido. En caso que el reclamado no cumpla con presentar la contestación dentro de los 15 días, la administración podrá permitir, si lo considera apropiado y razonable, y ya depende exclusivamente de la administración, tiene una ligera discrecionalidad en ese caso, ¿no? La entrega de la contestación luego del vencimiento del plazo. Y ello a veces pasa porque, bueno, no sé, puede surgir algún imprevisto, algún caso fortuito, fuerza mayor, que impida al reclamado poder presentar su contestación al reclamo dentro de ese periodo, que puede justificarlo, y de esa manera la administración evaluará si es que permite o no tener presente o por contestado el reclamo. Adicionalmente a la contestación, el reclamado podrá presentar una réplica, alegando violaciones a la legislación respectiva. Ojo, esto no sobre los argumentos expuestos en el reclamo, sino sobre violaciones a la legislación, dentro de la competencia del organismo correspondiente de la entidad, ¿no? Y la presentación de esta réplica y la respuesta a aquellas réplicas se rigle por las reglas de la presentación y contestación de las reclamaciones, excluyendo lo referente a los derechos administrativos de trámite. Y acá algo que es importante hacer notar, que está prohibido responder a las contestaciones. Claro, y ello porque si no se generaría un vaivén, ¿no? de cuestiones, luego de haber presentado el reclamo y de haber contestado la reclamación. Y más aún porque se sobreentiende que cuando tú presentas tu reclamo, este reclamo debe estar completamente fundamentado, con los medios, no solamente con los argumentos expuestos en este, sino también con los medios probatorios que sustenten tus argumentos. Bien, el artículo 224 precisa lo siguiente, ¿no? Que la réplica a las contestaciones de las reclamaciones no está permitida, ¿no? Los nuevos problemas incluidos en la contestación serán considerados como materia controvertida. Por último, el artículo 227 hace referencia a la impugnación. Esto es muy importante. Muchos se preguntan, oye, ¿puedo impugnar la decisión final de la administración que resuelve el procedimiento trilateral? Sí, sí se puede, ¿no? El artículo 227, en el numeral 1, recoge lo siguiente, dice, contra la resolución final recaída en un procedimiento trilateral, expedida por una autoridad o un órgano sometido a subordinación jerárquica, solo procede la interposición de recurso de apelación. De no existir, ojo, un superior jerárquico, solo cabe plantear un recurso de reconsideración. En la apelación deberá ser interpuesta ante el órgano que dictó la resolución apelada, ¿no? ¿Y durante qué plazo? Durante los 15 días posteriores a la notificación de la resolución final, ¿no? Lógicamente, si es que al tratarse de una apelación es porque existe un superior jerárquico, entonces yo como inferior jerárquico yo te resuelvo o emito la resolución final como inferior jerárquico, recibo la apelación dentro de ese periodo de 15 días, ¿no? Una vez que reciba la apelación, el expediente del mismo debe elevarse al superior jerárquico en un plazo máximo de 2 días desde la fecha que se concede el recurso respectivo, para que sea el superior jerárquico quien resuelva la apelación. Si es que no hay un superior jerárquico y yo recibo, bueno, obviamente no voy a poder recibir una apelación, sino una reconsideración, ¿no? Yo recibo la reconsideración dentro del mismo plazo de 15 días y tendré que pronunciarme sobre esa reconsideración.
ya ahí no cabe pues el hecho de elevar, ¿no? Ese plazo de 2 días únicamente está referido a la elevación cuando exista un superior jerárquico en la entidad. Bien, dentro de los 15 días de recibido el expediente, al tratarse de una apelación, se correrá traslado a la otra parte, ¿no? Y se le concederá 15 días para que absuelva la apelación, ¿no? Con la absolución de la otra parte o sin esta, la autoridad que conoce de la apelación podrá señalar día y hora para la vista de la causa, o sea, para la exposición final, que no podrá realizarse en un plazo mayor de 10 días, contados desde la fecha en la que se notifica la absolución a la apelación, ¿no? A quien la interponga. Y finalmente, la administración deberá emitir la resolución final dentro de un plazo de 30 días siguientes a la fecha de la realización de la audiencia. Y como les decía previamente, en el artículo 228 se contempla la posibilidad de otros medios de solución de estas controversias, al igual que, como seguramente ustedes saben, en un arbitraje, en un proceso judicial, cabe la posibilidad, más en un arbitraje en verdad que es mucho más flexible, cabe la posibilidad de conciliar dentro del proceso. En este caso, igual, dentro del procedimiento trilateral también cabe la posibilidad de llegar a una conciliación, a un acuerdo entre las partes, o inclusive efectuar una transacción extrajudicial, ¿no? O el reclamante también podría desistirse del proceso de sus pretensiones. Y es ahí donde gana notoriedad el artículo 228, porque en este artículo se precisa lo siguiente. Dice, en los casos en los que la ley lo permita, ya antes de que se notifique la resolución final, la autoridad podrá aprobar acuerdos, pactos, convenios o contratos con los administrados que importen una transacción extrajudicial o una conciliación, con el alcance, requisitos, efectos y régimen jurídico específico en cada caso previa la disposición que lo regule. Ello dependerá de la disposición especial para tal caso, pudiendo tales actos poner fin al procedimiento administrativo y dejar sin efecto las resoluciones que se hubiesen dictado en el procedimiento, ¿no? El acuerdo podrá ser recogido en una resolución administrativa. Y bueno, los citados instrumentos deberán constar por escrito y establecer como contenido mínimo la identificación de las partes que intervienen y el plazo de vigencia, ¿no? Al aprobar los acuerdos a los que se refiere el artículo 228, la autoridad podrá continuar el procedimiento de oficio si del análisis de los hechos, ojo, considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento entrañase un interés general. A su vez, también procede el desistimiento. En esos casos, si la entidad, si el reclamado se desiste de las pretensiones, con ello se da por finalizado el procedimiento administrativo trilateral. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Quedo atenta a cualquier duda que tuviesen al respecto para poder absolverla. Muchas gracias, estimada doctora, por su grata ponencia en esta noche. Bueno, sí, efectivamente hay un par de preguntas remitidas al interno, se las leo. La primera dice, buenas noches. ¿Cómo considera que ha impactado el COVID en los procedimientos trilaterales? Bien, yo creo que el COVID en principio ha impactado en general en todos los procedimientos administrativos, tanto el procedimiento administrativo general como los procedimientos especiales. Hemos visto que en los procedimientos administrativos generales, por ejemplo, cuando uno solicita una licencia o cualquier otro acto administrativo de parte de una entidad, se han flexibilizado últimamente, ¿no? Esta solicitud a través de otros canales que han permitido inclusive que sean emitidos en un plazo más breve. Muchas solicitudes hoy en día se requieren a través de las plataformas digitales. Por ejemplo, las inscripciones en el Registro Nacional de Proveedores se solicitan ahora a través de una cuenta que tienes que crearte en la plataforma del SEACE o del RNP, perdón, ¿no? Y las entidades públicas muchas veces te otorgan la opción de poder tener reuniones virtuales que ayudan mucho a que puedas hacer tus peticiones o absolver cualquier duda que tuvieses al respecto de manera más flexible. Igual en los procedimientos administrativos sancionadores, lo relevante, y entiendo también que en los procedimientos trilaterales,
es que se han creado nuevas casillas electrónicas que facilitan a que las comunicaciones o las notificaciones de las comunicaciones se efectúen a través de esos portales, reduciendo claramente el gasto del Estado, porque anteriormente el Estado tenía que valerse de los procuradores para efectuar las notificaciones de manera presencial, al menos en Lima provincia y ciudades principales del país, en el cual tenía que acudir a las notificaciones presenciales, conllevando un costo cuando pudiese haberse efectuado mucho antes de la pandemia, inclusive este tipo de notificaciones a las casillas electrónicas. La pandemia lo que ha generado es el impulso y la agilidad para que esto se lleve a cabo, provocando que pues ahora muchos procedimientos sancionadores, inclusive procedimientos trilaterales, se inicien de manera inmediata a través de las páginas web, las mesas de parte de las entidades, y las notificaciones se efectúan a través de las casillas electrónicas, ¿no? Lo que ayuda un montón en reducir el gasto público y a su vez también permite a que estemos más conectados con mejor facilidad para resolver cualquier controversia. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Bueno, para culminar, hay una pregunta que dice, ¿qué implementaciones se pueden efectuar en los procedimientos trilaterales por la novedad de las nuevas tecnologías? Sí, bueno, teniendo en cuenta que los procedimientos trilaterales tienen una estructura triangular, yo creo que las nuevas tecnologías permitirían resolver mejor estas controversias si es que claramente se llevasen las audiencias de forma virtual. Teniendo en cuenta, bueno, sé de fuente muy cercana que OCIPTEL, por ejemplo, ha implementado que las audiencias de vista de la causa se lleven de manera virtual. Eso ha facilitado mucho a que los reclamantes puedan ser atendidos con mayor prontitud y celeridad en sus reclamos, ¿no? Pero no todos siguen esa misma línea. Y no siempre los reclamos son atendidos, bueno, al menos, o sea, cuando llega ya a la entidad pública correspondiente ante una apelación, la entidad tiene un plazo para poder resolver, un plazo para correr traslado del reclamo a la contraparte, pero muchas veces los reclamos se quedan en stand-by de manera previa al inicio de un procedimiento trilateral. Se quedan, pues, por ejemplo, en manos de las empresas concesionarias en materia de energía, en materia de telecomunicaciones. Hay muchas trabas para poder resolver. Yo creo que la tecnología, o sea, ello también tendría que llegar a esos ámbitos, ¿no? A esos aspectos, involucrarse, el Estado tendría que brindar algunas disposiciones para que eso sea mucho más célere, de manera tal que los reclamos sean atendidos con mayor prontitud. Muchas gracias, doctora, por su respuesta a las preguntas propuestas. Así también de parte de todo el equipo de Biloyer queremos extenderle un grato agradecimiento por su tiempo y por su grata ponencia de esta noche. Y esperamos seguir contando con usted en una siguiente oportunidad y que tenga un muy buen fin de semana. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a todos por su tiempo. Es un placer estar esta noche con ustedes. Sé que es viernes, seguramente también están involucrados en otras actividades, pero nada, cuentan con mi apoyo y un placer, como siempre, compartir estos pequeños lineamientos con ustedes. Buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, doctora.